Bien, vamos a hablar de los números atómico y másico, ¿sí? Cuando vimos en otro video la representación de un elemento, vimos que se representa con la letra inicial de su nombre, sea en latín, en el idioma original, en el que sea, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver qué parámetros definen a cada átomo, a cada elemento. Esos parámetros son estos dos números, el número conocido como número A y el conocido como número Z, ¿sí? Se escriben siempre del lado derecho del elemento, del símbolo del elemento, perdón, del lado izquierdo del símbolo del elemento, y el número A arriba y el Z abajo, así como en orden alfabético para que se acuerden. El número A es el conocido como número másico y el número Z es el conocido como el número atómico. El número A representa la cantidad de protones y de neutrones que tiene un átomo. Es también el que en la tabla periódica aparece como peso atómico. Y como indica la cantidad de protones y de neutrones, nos está indicando cómo es la composición del núcleo de ese átomo. El número Z, en cambio, es por definición el número de protones que tiene un átomo, y como los átomos son eléctricamente neutros, entonces por deducción también decimos que es el número de electrones, pero la definición dice que el número Z es el número de protones. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque el número Z es el que me da la identidad del átomo, es decir, todos los átomos que tengan el mismo número Z van a pertenecer al mismo elemento, ¿sí? Porque es el número de protones lo que le da las características propias a cada átomo. Entonces, si cambia el número de protones de ese átomo, estaría cambiando el comportamiento y por ende es un átomo que pertenece a otro elemento, ¿sí? Por eso es muy importante no perder de vista que el Z es la cantidad de protones. Después sí, por deducción decimos es la misma que la de electrones, pero los electrones son partículas que un átomo puede ganar y perder fácilmente, de hecho es lo que sucede todo el tiempo durante las reacciones químicas, mientras que el número de protones es fijo a menos que ese átomo se destruya. Bien, entonces vamos a ver cómo a partir de los datos del número A y número Z podemos averiguar la composición de partículas de cada átomo. Miren acá, el número de protones dijimos que por definición es igual al número Z, ¿sí? El número de neutrones va a ser el número A menos el Z. ¿Por qué? Porque el número de el número de protones es igual a Z, entonces si yo quiero averiguar los neutrones, simplemente paso este número Z que está sumando de este lado, lo paso restando. Entonces, A menos Z me da el número de neutrones. Y por último, el número de electrones lo saco también del Z. Por ejemplo, tenemos acá el átomo del sodio. El átomo de sodio decimos que sus números son 11 y 23, o 23 y 11, como quieran decirlo. Y ese número 23, entonces, es el número A, es el número másico, y el número 11 es el número Z, el número atómico. Entonces, sabemos que, ¿cuántos protones va a tener el sodio? 11. ¿Cuántos neutrones? 23 menos 11, es decir, 12. ¿Y cuántos electrones? El mismo número 11. Esta es la composición de partículas que tiene el átomo de sodio. Y si miramos solo el núcleo, son los protones y los neutrones. La suma de los dos obviamente nos va a dar el número másico. Bien, vamos a ver por qué decimos que el número másico es el peso del átomo, ¿sí? Y dejamos afuera los electrones. Eso tiene que ver con la cantidad de materia, de masa que tiene cada uno de estas partículas. Y entonces miren el cuadrito acá. La partícula protón se representa con la P minúscula y la letra, el signo más, perdón, tiene carga positiva y su masa es una UMA. UMA quiere decir unidad de masa atómica. Esa UMA equivale a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Esto significa
que hay delante de este 1 23 ceros o 24 ceros. Corremos 24 lugares la coma, eso quise decir, ¿sí? Entonces, este es un número muy chiquitito, un número bastante incómodo con el cual trabajar, por eso los científicos lo transformaron en esta unidad de masa atómica que es la UMA. La siguiente partícula es el neutrón, se representa con la n minúscula, recuerden, y el cerito, ¿sí? Su carga es neutra, su carga es cero, y su masa también es una UMA, es decir, que el protón y el neutrón pesan lo mismo, entre comillas, tienen la misma masa, una UMA, 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. El electrón lo representamos con la letra E minúscula y el signo menos. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa y su masa es bastante más pequeña que la de los otros dos y es una UMA dividido en 1840. Es decir, que para compensar el peso de un protón necesito 1840 electrones. El valor en gramos es 9,11 por 10 a la menos 28 gramos y entonces decimos que este número, que es casi 2000 veces más chico que este, es despreciable. Por eso consideramos que las partículas que aportan peso al átomo son los protones y los neutrones. Si se acuerdan del video de átomo de Rutherford, cuando comparamos el átomo de Rutherford con una cancha de fútbol, dijimos que el núcleo tendría el tamaño de la pelota dentro de ese átomo y que los electrones serían como un mosquito dando vueltas. Entonces, imagínense ahora ustedes que pesan la pelota, ¿sí? Y la pelota tiene pegado un mosquito, dos mosquitos, tres mosquitos, no va a hacer diferencia en el peso. Por eso decimos que la masa de los electrones es despreciable. Ojo